La humillaron y la echaron de su asiento, pero solo unos minutos después, la misma azafata que la había humillado se enfrentaría a consecuencias tan brutales e impredecibles que incluso los pasajeros que lo presenciaron apenas podían creerlo. Lo ocurrido durante este vuelo no solo cambiaría la vida de quienes estaban atrapados dentro de ese estrecho fuselaje que surcaba el cielo, sino que repercutiría en toda la industria de la aviación y destrozaría la reputación de una de las aerolíneas más grandes para siempre. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Y si te gustan las historias dramáticas de la vida real como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más historias increíbles como esta. Tamara Lewis ajustó la mantita sobre las piernitas de su recién nacido. Sus dedos temblaban levemente, no de miedo, sino de cansancio, mientras se acurrucaba en el asiento 19A, pegada a la ventanilla del avión, con mil pensamientos en la mente. Estaba sola en este vuelo de Atlanta a Chicago. Su esposo había sido llamado de vuelta al trabajo a última hora, y ahora se encontraba en la delicada tarea de calmar a su hijo Noah, de 4 meses, mientras esperaba un viaje sin incidentes. Pero el destino, como suele ocurrir en estos rincones recónditos de la vida, tenía otros planes, más crueles. El proceso de embarque fue caótico como siempre, un amontonamiento de cuerpos, los compartimentos superiores cerrándose con un golpe seco y apresurado, las habituales disculpas apagadas y el arrastrar de pies, que se fundían con el ruido de fondo del zumbido de los motores y los anuncios lejanos que llegaban de la cabina. En medio del típico bullicio de viaje, Tamara desabrochó el pequeño tapón de un biberón de fórmula, maniobrando con destreza con una sola mano para alimentar a su inquieto hijo, mientras permanecía pegada a la ventanilla para no molestar a nadie. Sus movimientos eran fluidos, discretos, respetuosos con el espacio reducido de la clase turista. Sin embargo, de pie unas filas detrás de ella, observando como un halcón a la espera de que una presa se le escapara, estaba la azafata Marcy DeWitt, una mujer cuyo uniforme impecable y sus gélidos ojos azules le daban el aire de alguien que disfrutaba ejerciendo el escaso poder que le ofrecía su posición. Al acercarse a la fila de Tamara, su boca se tensó, su mirada recorrió al bebé, el biberón, y luego se posó en Tamara, con una expresión agria, como si alguien la hubiera ofendido personalmente. Sin siquiera saludar, Marcy espetó: «No pueden alimentar al bebé aquí ahora mismo». Su voz fue tan alta que varios pasajeros cercanos voltearon la cabeza sorprendidos. Su curiosidad se convirtió en incomodidad cuando Tamara se quedó paralizada, con la mano en el aire sosteniendo el biberón, intentando comprender lo que acababa de oír a toda velocidad, porque en todos sus años de viajes, en toda su preparación para viajar con un bebé, ni una sola vez le habían advertido de que alimentar a un bebé durante el embarque estaba prohibido. «Lo siento», dijo Tamara con suavidad, intentando mantener la voz serena a pesar del calor que le subía al pecho. «Pero tiene hambre y está llorando. Puedo alimentarlo tranquilamente. Tendré cuidado». Sus palabras estaban impregnadas de la calma practicada que tantas madres negras llevan como armadura en espacios públicos, un esfuerzo desesperado por no parecer enojadas o difíciles. La respuesta de Marcy fue rápida, brutal y profundamente humillante. «O te detienes ahora o tendré que llamar a seguridad antes del despegue», ladró, sobresaltando a Noah, quien gimió suavemente. El biberón se le resbaló de la mano a Tamara al asiento de al lado mientras jadeos y murmullos recorrieron las filas. La humillación golpeó a Tamara como un golpe físico, dejándola clavada en el sitio, haciéndola sentir repentinamente enorme y dolorosamente pequeña a la vez. Las lágrimas le escocían en las comisuras de los ojos, pero se negaba a dejarlas caer mientras cerraba lentamente la tapa de la botella con dedos temblorosos, apretando a Noah contra su pecho para calmarlo lo mejor que podía mientras Marcy permanecía allí, de brazos cruzados, triunfante, esperando a que el pasajero problemático obedeciera. Los minutos siguientes se hicieron dolorosamente largos. Tamara tragándose su orgullo, su vergüenza, su furia ardiente, mientras fingía no ver las miradas compasivas
las conversaciones susurradas que florecían a su alrededor como humo que no podía ahuyentar. El vuelo finalmente rodó hacia la pista, y aunque Tamara intentó desaparecer en su asiento, rezando para que un escudo invisible descendiera sobre ella y su hijo, el universo tenía otros planes, y lo que estaba a punto de suceder en la siguiente hora no solo cambiaría el guión del mezquino juego de poder de Marcy, sino que también revelaría secretos y detonantes que convertirían un simple vuelo nacional en un escándalo aéreo del que pronto hablaría todo el país. El avión apenas había alcanzado la altitud de crucero cuando algo en el aire se movió, algo invisible pero tangible, como si el peso de lo que acababa de ocurrir en el asiento 19A no solo se hubiera disipado en el aire enrarecido de la cabina, sino que lo hubiera espesado. Una tensión baja y latente vibraba entre las filas como electricidad estática antes de una tormenta. Y aunque Tamara permanecía inmóvil, meciendo suavemente a Noah, quien finalmente había caído en un sueño ligero y exhausto, el incidente estaba lejos de ser olvidado por el creciente número de testigos sentados a su alrededor, muchos de los cuales no podían apartar la vista de la mujer que acababa de ser avergonzada por atreverse a amamantar a su hijo. En la parte delantera de la cabina económica, tras la gruesa cortina azul que separaba la clase económica de la élite de primera clase, Marcy DeWitt se apoyaba con naturalidad en el mostrador de la cocina, removiendo azúcar en una pequeña taza de café como si no hubiera humillado a una joven madre momentos antes del despegue. Su voz baja y chismosa, mientras charlaba con otro miembro de la tripulación sobre temas mundanos como conflictos de horarios y planes para el fin de semana, despachó el incidente anterior con la misma facilidad con que se limpia una mancha de un espejo. Pero su calma satisfecha duró poco, porque una voz desde el intercomunicador del asiento plegable cobró vida, urgente e inesperada, llamándola con un tono que le provocó una punzada de inquietud. Marcy DeWitt, preséntese en la cabina de inmediato, llegó la orden cortante, tan aguda que interrumpió sus ensoñaciones. Aunque Marcy intentó disimular el destello de confusión que cruzó su rostro, el otro auxiliar de vuelo cercano, un joven llamado Jorge, la captó y arqueó una ceja. Sus instintos se agudizaron porque, en todos sus años de vuelo, sabía que las llamadas desde la cabina en pleno vuelo, sobre todo las emitidas con esa seriedad, solían ser un problema, y no solo del tipo que se podía resolver con una disculpa rápida y un cupón gratis. Ajustándose los puños de la chaqueta, Marcy avanzó con paso rápido por el estrecho pasillo, con los tacones resonando contra el suelo de goma, evitando por completo la fila de Tamara, como si quisiera borrarla de la existencia. Al pasar rozando los asientos de clase turista, no se percató de los pasajeros que la seguían con miradas entrecerradas y suspicaces, ni del sutil movimiento de los teléfonos que se alzaban discretamente, grabando fragmentos de video, comentarios murmurados, susurros de indignación, todo como una ola de baja intensidad que cobraba fuerza bajo la superficie educada del vuelo. En la cabina, el capitán Reynolds permanecía rígido en su asiento, con las manos firmes en los controles, pero la mandíbula apretada por la ira contenida. A su lado, el Primer Official Davis tamboreaba con impaciencia sobre el tablero, intercambiando una mirada con el capitán que lo decía todo. Ambos conscientes, ambos furiosos, y ambos decididos a no dejar que lo ocurrido con Tamara se deslizara silenciosamente hacia la bóveda de injusticias indecibles a 9 metros de altura. Cuando Marcy entró y cerró la puerta tras ella con un clic suave pero decisivo, no encontró la habitual calidez colegial que esperaba, sino una atmósfera gélida y formal que inmediatamente la puso de los nervios. Cuando el capitán Reynolds se giró para mirarla, su expresión era una máscara pétrea de autoridad. Supo instintivamente que, fuera lo que fuese, estaba a punto de cambiar por completo su carrera. Señora DeWitt, comenzó con una voz tan fría y cortante como el viento ártico que azotaba el fuselaje exterior. Hemos recibido una queja formal de varios pasajeros sobre el trato que dio a una madre y a su bebé antes del despegue. Mientras hablaba, Marcy abrió la boca para interrumpir, para protestar, para usar la misma defensa indolente de siempre que solo estaba siguiendo los protocolos de seguridad,
Pero el capitán levantó una mano para silenciarla, y sus siguientes palabras le ahogaron cualquier excusa. Además, dijo, acercándole la pantalla de una tableta, ya hemos revisado varios videos enviados a la línea de operaciones de emergencia de la aerolínea, videos de pasajeros que la muestran claramente prohibiendo a una madre alimentar a su bebé, en violación tanto de las regulaciones de la FAA como de la decencia humana más elemental, y le informo que queda relevada de sus funciones con efecto inmediato al aterrizar. Su voz no se alzó, no vaciló, pero impactó a Marcy con más fuerza que cualquier grito, dejándola allí aturdida, paralizada, con una gota de sudor corriéndole por la nuca. Pero, capitán, balbuceó, mientras su cuidadosamente construida armadura de superioridad se desmoronaba como hojas secas bajo los pies, solo fue una botella. Solo fue. Ella podría. No hay razón para intensificar esto. El capitán Reynolds ni se inmutó, ni parpadeó. Simplemente la miró con un disgusto que ya no se molestaba en ocultar, y con firmeza dijo, Nos Rotherwit, la escalada es solo suya. Y luego, volviendo su atención a los controles, asestó el golpe final. Permanecerá sentada y alejada de los pasajeros durante el resto del vuelo. El personal de seguridad nos recibirá en la puerta de embarque. Marcy retrocedió un paso, con la mente acelerada, las manos ligeramente temblorosas, y la comprensión, cada vez más profunda, de que había cruzado una línea invisible, de que no iba a escabullirse de esta situación con palabras dulces ni disculpas, de que su reinado de pequeñas crueldades y humillaciones silenciosas, tan a menudo ignoradas o toleradas por colegas demasiado cansados, para luchar finalmente la había alcanzado y le costaría todo. Mientras regresaba a la cabina, con movimientos rígidos y el rostro pálido, los pasajeros la observaban de otra manera, no con la indiferencia habitual reservada al personal de la aerolínea, sino con algo más cercano a la satisfacción sombría, una sensación de justicia colectiva, una solidaridad tácita con la mujer que permanecía sentada tranquilamente en el asiento 19A, acunando a su bebé, con la dignidad magullada pero intacta, sin darse cuenta de que la tormenta que se había desatado en su defensa apenas estaba cobrando impulso, y que pronto las verdaderas sorpresas estaban por llegar. Los motores ronroneaban con un rugido suave y constante mientras el avión surcaba la atmósfera por encima del extenso mosaico de ciudades y tierras de cultivo, pero dentro de la cabina, la atmósfera había cambiado tan drásticamente que incluso el viajero más despistado podía percibirlo, como si una mano invisible hubiera descendido del cielo y hubiera trastocado el orden natural de las cosas. Para Tamara Lewis, que aún aferraba al pequeño Noah contra su pecho con fiereza protectora, el cambio era palpable pero desconcertante, pues no tenía ni idea de en algún lugar de la compleja red de acontecimientos de este vuelo, poderosos aliados ya estaban actuando entre bastidores para defenderla. Unas filas más adelante, sentada en el asiento 2C, una mujer mayor, de cabello plateado recogido en un elegante moño y mirada penetrante oculta tras unas delicadas gafas de montura dorada, tecleaba furiosamente en su teléfono, con movimientos pausados, y la mandíbula apretada de una forma que advertía a cualquiera que pensara en interrumpirla que se lo pensara dos veces. Su nombre era Margaret Hollingsworth, y aunque nadie en clase turista la habría reconocido de vista, su nombre tenía suficiente peso en los círculos de la aviación como para hacer temblar a los directores ejecutivos, porque Margaret no era una pasajera cualquiera. Era la vicepresidenta de experiencia del cliente de toda la aerolínea, y por un increíble giro del destino, ese mismo día realizaba una auditoría sorpresa a bordo. Margaret lo había presenciado todo. Desde el momento en que Marcy le gritó a Tamara que guardara la botella, hasta la humillación posterior, y la forma en que la azafata se pavoneó después, como si hubiera hecho algo correcto en lugar de algo terriblemente malo. Mientras Margaret redactaba un mensaje conciso pero mordaz a la junta directiva de la aerolínea en pleno vuelo, supo que esto no terminaría con un tirón de orejas privado ni con una queja discreta de recursos humanos. Esta vez,
El cambio iba a ser rápido, contundente y muy, muy público. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, oculto entre los asistentes que preparaban los carritos de refrigerios, Jorge, el compañero de trabajo más joven de Marcy, que había observado todo con ojos desorbitados y horrorizados, había empezado a susurrar lo que sabía a algunos colegas de confianza. La noticia se extendió más rápido que las turbulencias por todo el avión, provocando un motín silencioso entre la tripulación, la mayoría de los cuales eran lo suficientemente nuevos como para seguir creyendo en las reglas de la dignidad y la decencia, y lo suficientemente mayores como para saber que el comportamiento de Marcy era el tipo de cosa que podía arruinar toda una carrera, no solo la suya, sino la de cualquiera lo suficientemente insensato como para encubrirla. El punto de inflexión llegó cuando un hombre alto con un traje azul marino perfectamente entallado, que llevaba solo un delgado maletín de cuero y un aire de autoridad reluciente, se levantó de su asiento en la sección de primera clase, con el rostro sereno, pero su postura vibraba con una especie de furia contenida, la clase de furia que sugería que no estaba acostumbrado a ser ignorado y que no tenía intención de empezar ahora. Su nombre era Daniel Pryor, y sin que Marcy, y casi todos los demás lo supieran, era uno de los principales inversores de la aerolínea, un hombre cuya firma había ayudado a dar luz verde a la mitad de las mejoras de su flota actual, y había estado monitoreando silenciosamente el desarrollo de la situación desde el mismo momento en que se le ordenó a Tamara que dejara de amamantar a su hijo. Mientras Daniel se acercaba a la cocina delantera, los auxiliares de vuelo le abrieron paso instintivamente, enderezándose y tensándose las sonrisas, porque incluso sin saber su nombre, reconocían una presencia poderosa al verla. Cuando por fin habló, su voz era baja, pero con una autoridad inconfundible que hizo que Marcy, sentada rígidamente en un asiento plegable como una niña enviada a la oficina del director, levantara la cabeza de golpe, alarmada. Entiendo que hubo un problema antes, dijo Daniel, con una voz tan controlada que parecía un resorte a punto de romperse, con una madre intentando amamantar a su hijo. Marcy, nerviosa y pálida, abrió la boca, tartamudeando. Señor, era un aviso de seguridad. No, interrumpió Daniel, no en voz alta, pero con tanta contundencia que la cocina pareció encogerse a su alrededor. Fue una violación de las normas federales de aviación, fue una violación de los derechos humanos fundamentales, y fue una violación de los valores de marca de esta aerolínea, los mismos valores que ayudé a definir cuando financié su última campaña de expansión. Se inclinó ligeramente, con una expresión tan intensa que Marcy se estremeció visiblemente. Ha humillado a un cliente que pagaba frente a 200 testigos en pleno vuelo, ha puesto en peligro la reputación de todos los empleados a bordo y si fuera solo por mí ni siquiera terminaría este vuelo. El silencio atónito que siguió solo fue roto por el leve pitido de una notificación en la tableta de Jorge, confirmando lo que Daniel ya sabía. Se había emitido una orden formal de suspensión en pleno vuelo, un castigo inusual y dramático, que significaba que Marcy sería escoltada fuera del avión inmediatamente después de aterrizar por la seguridad de la aerolínea, no en secreto ni discretamente, sino a la vista de los pasajeros cuya confianza había destrozado. De vuelta en el asiento 19A, Tamara volvió a ajustar la manta de Noah, felizmente inconsciente todavía de que las primeras ondas de justicia comenzaban a retumbar en oleadas, inconsciente de que la misma azafata que la había hecho llorar pronto no tendría dónde esconderse, y de que el pequeño acto de defender su derecho a alimentar a su hijo con dignidad sería la chispa que encendería un ajuste de cuentas en toda la industria incluso antes de que el avión tocara tierra. Pero la verdadera conmoción, el giro inesperado, aún se cernía en el horizonte, preparándose para destrozar la tranquila fachada del vuelo 227 de una forma que nadie a bordo, ni siquiera Daniel Pryor ni Margaret Hollingsworth, podría haber predicho. Mientras el Boeing 737 surcaba las altas nubes, precipitándose hacia su destino con precisión mecánica,
Abajo, en la cabina, se gestaba una turbulencia muy distinta, invisible pero innegable, como si el aire que rodeaba a los pasajeros se hubiera cargado de una energía inquieta y crepitante que hacía que todos se revolvieran incómodos en sus asientos, lanzando miradas de reojo a la cocina, donde Marcy DeWitt permanecía rígida, con el rostro pintado de pánico cuidadosamente disimulado. Sin embargo, ni siquiera ella podría haber previsto la magnitud de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Margaret Hollingsworth, la ejecutiva de cabello cano sentada en el asiento DOSEC, había terminado de redactar su mensaje a la junta directiva, un mensaje tan directo, tan mordaz y tan respaldado por las pruebas en video de los pasajeros que, para cuando llegó a manos del presidente de la aerolínea, quien casualmente asistía a un evento de prensa no lejos de la puerta de llegada del avión, ya había desencadenado una serie de reuniones de emergencia, chats grupales y planes de acción que sacudirían la esencia misma de las operaciones de la compañía. En la cabina de primera clase, Daniel Pryor había regresado a su asiento, con el teléfono pegado a la oreja, mientras daba instrucciones cortantes y urgentes a su equipo legal. Su calma desmentía la furia que crepitaba bajo la superficie, porque si bien creía en la justicia y el protocolo, también creía en consecuencias rápidas y públicas para quienes faltaban al respeto a quienes financiaban la existencia de la aerolínea. Tamara Lewis, en su mente, se había convertido en un símbolo, un punto de encuentro alrededor del cual cada injusticia enterrada podía cobrar impulso. Mientras tanto, Tamara permanecía sentada cerca de la parte de atrás, con el agotamiento apretándola como un capullo invisible, los párpados pesados por el cansancio profundo que solo conocen las madres primerizas, y por eso se perdió el momento en que un segundo anuncio crepitó por el intercomunicador del avión. La voz del capitán, mesurada pero inconfundiblemente fría. «Damas y caballeros», comenzó el capitán Reynolds, con un tono inusualmente severo que atrajo todas las miradas y oídos hacia los altavoces del techo. «Les informamos que, debido a un asunto interno de personal, se realizarán ajustes a su llegada. Solicitamos a todos los pasajeros que permanezcan sentados hasta que se les indique lo contrario. Gracias por su cooperación». Las palabras fueron lo suficientemente vagas como para mantener el decoro, pero lo suficientemente agudas como para revolucionar la cabina con especulaciones silenciosas, teorías susurradas que se deslizaban por las filas como una corriente subterránea. Si Marcy esperaba que el vago anuncio la protegería de la humillación, esa frágil esperanza se hizo añicos menos de 60 segundos después, cuando dos hombres con trajes oscuros impecablemente entallados, con sus placas de seguridad de la aerolínea brillando bajo las luces fluorescentes de la cabina, avanzaron silenciosamente por el pasillo hacia ella, con pasos lentos y pausados, como lobos rodeando a un animal atrapado. Por un instante, el tiempo pareció contener la respiración. Los pasajeros estiraban el cuello sutilmente, asomándose por encima de sus asientos, algunos levantando sus teléfonos discretamente, otros simplemente paralizados, con los ojos abiertos, esperando el espectáculo que estaba a punto de desatarse. En medio de todo, Marcy estaba sentada, con las manos entrelazadas sobre el regazo, con los nudillos blancos, el rostro pálido al comprender que estaba a punto de ser destituida públicamente, deshonrada, convertida en un ejemplo de una forma que ninguna campaña de rumores ni rumor de oficina podría jamás revertir. Los agentes de seguridad se detuvieron justo frente a ella. Uno de ellos se inclinó y, en voz baja, apenas se oyó más allá de su fila, pero lo suficientemente clara como para que la oyeran los pasajeros más cercanos. Sra. DeWitt, por orden del cuartel general, queda relevada de sus funciones con efecto inmediato y nos acompañará al bajar del avión al aterrizar sin interactuar más con los pasajeros ni la tripulación. Marcy abrió la boca, quizá para protestar, quizá para suplicar, pero no emitió ningún sonido, solo una respiración entrecortada, y mientras los agentes le indicaban que se pusiera de pie, se dio cuenta de que todas las miradas en la cabina económica
Todas las cámaras de los teléfonos, todas las conversaciones susurradas estaban ahora centradas únicamente en ella. Sin palabras, Marcy se levantó, flanqueada por los agentes de seguridad, y la cabina pareció abrirse para ellos al iniciar la larga y humillante caminata hacia la parte delantera del avión, pasando junto a filas de pasajeros que no ocultaban sus expresiones de satisfacción, ira o simple incredulidad atónita. Junto a Tamara Lewis, que acunaba tranquilamente a Noah, con los ojos abiertos pero el rostro indescifrable, junto a Daniel Pryor, cuyos labios se apretaron en una delgada, casi sombría línea de reivindicación, y junto a Margaret Hollingsworth, que observaba el espectáculo con la inquebrantable indiferencia de un juez al dictar sentencia. Pero justo cuando parecía que lo peor había pasado, justo cuando Marcy pensaba que si soportaba la humillación de esta caminata, podría, de alguna manera, salvar un ápice de su orgullo, lo inesperado la golpeó de nuevo con la brutal eficacia de un rayo. Al llegar al mamparo que separaba la clase económica de la primera, la sobrecargo principal del vuelo, una mujer llamada Katrina Myers, con décadas de experiencia, y la serena fortaleza de quien ha presenciado todo tipo de crisis a 35 pies de altura, salió al pasillo y levantó una mano para detener la procesión. Su voz, al hablar, era fría, clara y cortante. «Para que conste», dijo Katrina, «lo suficientemente alto como para que media cabina la oyera. La aerolínea quiere disculparse públicamente con la SRA. Tamara Lewis por el trato injusto que recibió hoy. Y le aseguramos, SRA Lewis, que se tomarán medidas disciplinarias de inmediato contra la tripulante responsable». La cabina estalló, no en caos, sino en una oleada de jadeos, aplausos y murmullos de aprobación, la clase de apoyo espontáneo y orgánico que ninguna agencia de relaciones públicas podría fingir. Y mientras Marcy permanecía allí, paralizada y humillada sin remedio, Tamara levantó la vista, aturdida, como si finalmente comprendiera que no la habían olvidado, ni borrado, ni sepultado bajo la crueldad del momento. Y por primera vez desde que subió al avión, por primera vez desde que Marcy la había humillado delante de desconocidos, Tamara se permitió exhalar, sintiendo un peso en el corazón al apretar un poco más a Noah, el chico revolviéndose y suspirando en sueños, sin darse cuenta de que se había convertido en parte de algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Pero el verdadero clímax, el momento que acapararía titulares en todo el mundo a las pocas horas de aterrizar, aún esperaba, justo en el horizonte. Las ruedas del avión rozaron la pista con un golpe suave pero decisivo. Un estremecimiento recorrió el fuselaje mientras el vuelo 227 avanzaba con estruendo por la pista hacia su puerta asignada. Pero mientras los pasajeros que rodeaban a Tamara Lewis respiraban aliviados y empezaban a recoger sus pertenencias en el habitual ritual soñoliento de la llegada, una energía diferente se apoderó de la cabina, una corriente subyacente de expectación eléctrica tan fuerte que parecía que incluso los compartimentos superiores iban a soltarse, porque todos sabían, de alguna manera instintivamente, que el verdadero aterrizaje, el verdadero choque de consecuencias, estaba a punto de ocurrir. Marcy DeWitt se sentó rígida en el asiento auxiliar designado para la tripulación, cerca de la cocina delantera. Tenía el cuerpo tenso, las manos temblando contra los muslos y la mente en caída libre. Ya no buscaba excusas ni estrategias, sino que simplemente repasaba todo lo que estaba a punto de perder: su carrera, su reputación, sus beneficios, su futuro imaginado de ascensos y antigüedad, todo desmoronándose por una decisión arrogante, por subestimar a la mujer equivocada en el día equivocado, delante de la gente equivocada. La señal del cinturón de seguridad sonó, y con precisión militar, los dos agentes de seguridad entraron en el pasillo antes de que los pasajeros pudieran ponerse de pie, levantando una mano cada uno para indicar que nadie debía moverse todavía. Su mensaje era claro incluso sin palabras. Todos esperarían. Esto se resolvería primero. Se hizo un silencio de nuevo, tan absoluto que Tamara podía oír la suave respiración de su hijo contra su clavícula.
y al otro lado de las filas, los teléfonos se alzaron discretamente, ansiosos por capturar el último acto que este extraordinario drama aéreo aún tenía por revelar. La puerta del avión se abrió con un siseo hidráulico que pareció romper el tenso silencio. Y allí de pie de forma imposible, casi absurda, no solo había un par de guardias de seguridad locales, sino una delegación completa de ejecutivos de la aerolínea, todos con trajes elegantes y expresiones serias, flanqueados por fotógrafos oficiales y representantes de los medios de comunicación, cuya presencia provocó una oleada de incredulidad en la cabina. Y en el centro del grupo, dando un paso al frente con un rostro de mármol tallado, y el inconfundible aura de poder corporativo, estaba nada menos que el mismísimo presidente de la aerolínea, Marcus Langford, un hombre al que rara vez se veía fuera de elegantes eventos de prensa y reuniones de inversores de alto nivel, un hombre cuya presencia allí significaba que algo irreversible estaba a punto de suceder. Sin ceremonia, sin demora, Langford cruzó la mirada con Marcy DeWitt y habló con una voz tranquila, que se oyó con facilidad por toda la cabina, pero tan tajante que pareció estamparse en el aire. Marcy DeWitt, con efecto inmediato, queda despedida de su empleo en Sky Atlantic Airlines por falta grave, violación de las regulaciones federales de aviación y poner en peligro la seguridad y la dignidad de los pasajeros. Por la presente, se le prohíbe volver a trabajar con cualquiera de nuestras aerolíneas asociadas en espera de una revisión federal. Una exclamación colectiva surgió de los pasajeros, seguida rápidamente por una ráfaga de clics y luces de grabación de las cámaras de sus teléfonos. La enormidad de lo que estaba sucediendo, lo que estaban presenciando, se apoderó de ellos como una ola que se estrella contra una roca. Marcy abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna, solo un sonido tenue y ahogado, mientras el equipo de seguridad la guiaba con cuidado, pero con firmeza fuera del avión. Su figura, pequeña y hundida bajo las intensas luces fluorescentes de la pasarela, se cerraba tras ella con un pesado y resonante eco. Pero Marcus Langford no había terminado. Girando suavemente sobre sus talones, avanzó unos metros por el pasillo hasta llegar junto a la fila de Tamara, con sus zapatos lustrados a centímetros de la tela desgastada del asiento 19A. Por un instante, el mundo pareció reducirse a solo él, Tamara y el pequeño bulto dormido en sus brazos. Se arrodilló sin torpeza, sino con la naturalidad de quien entendía que en ese momento no era la persona más importante de la sala, y habló con una sinceridad que no dejaba lugar a dudas. «Señora Lewis», dijo con voz más suave, «en nombre de esta aerolínea y de cada pasajero que merece ser tratado con respeto y humanidad, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Lo que le sucedió hoy nunca debería haber